Bueno, ahora como un día más o menos sensible en general, sí. Entonces vamos a hacer la introducción de esta entrevista que comienza así. El 11 de septiembre de 1973 marcó un antes y un después en la historia de Chile. El golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende no solo transformó la vida política y social del país, sino que también impactó profundamente la experiencia cotidiana de miles de chilenos y chilenas. Durante los años de dictadura, el miedo, la represión, los silencios forzados y los cambios en las dinámicas familiares y comunitarias dejaron huellas imborrables en la memoria colectiva. A través de esta entrevista buscamos recoger un testimonio personal de aquella época, explorando cómo se vivió el golpe y sus consecuencias en la vida diaria, qué cosas dejaron ser parte de la normalidad, cómo afectó a las familias y el entorno cercano, de qué manera se enfrentó la represión, la censura y el crimen de seguridad, que también se indaga en la percepción política y social del momento, los aprendizajes que dejó la dictadura y los recuerdos del hito del plebiscito del 88, la campaña del terror y el retorno a la democracia en 1990. No sé si tiene alguna opinión de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, no, primero agradecerles que hayan querido hacer esta entrevista acá, a mí. Mi nombre es Alejandra González, soy bibliotecaria y documentalista del Centro de Documentación de la Fundación Salvador Allende. Me parece súper valioso que estén haciendo este trabajo. No sé en qué área de asignatura, digamos, lo están haciendo, en historia. Historia, ya. Sí. Súper bien, me parece, y la mirada que me están dando, así que positivo, estoy muy contenta. Muchas gracias. Entonces vamos con la primera pregunta. Vale. ¿En dónde estaba y qué recuerdo del 11 de septiembre de 1973? Bueno, como les dije anteriormente, soy un poco más joven. 3 años más joven. En el 11 de septiembre del año 73 yo no había nacido, nací en octubre del 76. Así es que es la fecha exacta, no había nacido, no puedo decirte qué estaba haciendo. Te puedo contar si tú quieres cómo lo vivió mi familia, pero sí. Ya, bueno, mi familia lo vivió como la mayoría de los chilenos que no estaban involucrados en nada que tenga en ningún bando, digamos, de manera muy nerviosa y muy asustados. En esa época mi mamá estaba cuidando a mi hermano, que era una guagua, así que ella se fue muy asustada, vivía en la Florida y se fue a la casa de su mamá. Su mamá estaba trabajando, también desde su trabajo trabajaba en una fábrica que se llamaba Chiteco, y las fábricas fueron muy afectadas, por lo tanto se tuvo que venir caminando. No sé dónde quedaba físicamente, pero mi abuela vivía en la Florida también. Y mi abuelo también trabajaba en una fábrica de zapatos, creo que se llamaba Mingo, tuvo que cruzar el río Mapocho a pie porque no había cómo trasladarse. Y finalmente se juntó toda la familia materna y mis padres en la casa de la familia materna. Y pasaron ahí los primeros días, porque había mucha incertidumbre y no se sabía qué iba a pasar. Así que así lo vivió los primeros días mi familia. ¿Cómo cambió tu vida cotidiana a partir de ese día? Bueno, a partir de, en verdad que yo, como les decía, no nací en el 73, pero yo nací en dictadura, por lo tanto yo no conocía otra cosa. Siempre estuve sometida a ese régimen de gobierno, que es un gobierno militar, y por lo tanto entendía que el mundo era así, con las limitaciones extremas que eso conlleva. Así que no conocía otra cosa. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cosas dejaron de ser normales en tu vida durante esos años? Todo fue normal, porque como era parte de mi normalidad, las restricciones que habían, porque había una serie de restricciones sociales como los toques de queda y otras restricciones familiares como temas políticos, no hablar de temas políticos, para mí era parte de la cotidianidad, ¿no? Y sí sabía, intuía que había algún riesgo vital con hablar de algún tema político, ¿no? Uno podía arriesgar la vida con eso, pero sin dimensionar claramente lo que eso, más que la vida, pero todo lo que podría conllevar.
porque igual era una niña, entonces había un temor, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿sentiste miedo o inseguridad en algún momento y por qué? Sí, siempre sentía miedo e inseguridad, porque en esa época, cuando yo ya tuve conciencia, yo te hablo del año 80, ponte tú, el pueblo de Chile ya se empezó a expresar el descontento, entonces había muchas manifestaciones, yo era una niña y entonces había protestas en la calle. Y para los toques de queda se cortaba la luz, y la luz no se cortaba porque Enel o Chilectra en esa época cortara la luz se cortaba porque los pobladores que hacían las protestas tiraban cadenas a los cables de la luz y con eso se hacía un cortocircuito, los transformadores explotaban y se cortaba la luz. Se ponían en las calles con neumáticos a quemar y hacían barricadas y se escuchaban muchos gritos. Me tocó toda la época de los cacerolazos, protestas donde había que arrancar, si te tocaba ir caminando por bueno, eso es más o menos parecido ahora, que si te tocaba ir por el centro y había una protesta había que arrancar. Y en la tele, en la televisión, las noticias hablaban de terroristas y extremistas que robaban los bancos. Yo no sabía, yo entendía que la tele decía la verdad, ¿no? Entonces eso daba mucho miedo. Y la tele la información estaba muy manipulada y muy tergiversada, pero como niña era mi único medio de información, entonces sí sentíamos miedo. Y en particular en estas fechas, el 11 de septiembre era feriado en esa época, entonces había desorden desde el 10 de septiembre en la noche. Y el desorden empezaba como a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, y era muy desastroso para nosotros porque mis papás estaban muy atemorizados, entonces habían balas locas, gritos, muchos gritos, y eso a mí me daba mucho miedo. Así que sí, esas cosas sí me daban miedo, sentía inseguridad. Pero como yo había vivido siempre así, entendía que la vida era así, tampoco había ido fuera de Chile, no conocía otro país, entonces mi mundo era así. ¿Y cómo afectó a la dictadura a tu familia y a tu entorno cercano? Afortunadamente, desde el punto de vista laboral, no lo afectó porque mi papá no perdió el trabajo, pero en mi entorno familiar sí quedaron muchos sin trabajo y hubo mucha pobreza en esa época, ¿no? No había empleo. En los 80 el gobierno del militar inventó un empleo que se llamaba el PEN y el POC. Ahora yo te estoy hablando de esto desde el punto de vista vivencial, no historiográfico, ¿ya? Porque primero tengo pésima memoria. Segundo, es como lo que yo recuerdo. Y yo me acuerdo que una tía mía que se llamaba Erika, mi tía Erika, contaba que ella iba al trabajo, que no sé si era el PEN o el POC, y no hacía nada. Barrían calles, pero no había nada que hacer. Entonces era como todo falso, era como todo bien siniestro, ¿no? Y le pagaban muy poco dinero y no había cómo generar ingresos y había mucha pobreza y a uno igual le preocupaba eso. Entonces yo me recuerdo de niña, yo vengo de una familia católica, como les contaba, nosotros fuimos no católicos tan practicantes, pero sí tenemos una formación católica, entonces yo rezaba en la noche. Y yo pedía en la noche que mi papá no perdiera el trabajo, porque entendía que si quedaba sin trabajo no íbamos a ir a una situación muy, muy paupérrima y muy complicada, porque yo lo veía en mi entorno familiar, mis tíos, con situaciones muy complejas. Así que sí, lo viví con miedo y con alta inseguridad, pese a que directamente no me tocó esas necesidades, digamos. ¿Mm? ¿Cómo era la relación con tu amigo, vecino, compañero de trabajo en ese periodo? Mira, en esa época nosotros había mucha vida de barrio. Yo vivía en la Florida y nosotros salíamos a jugar en las tardes, en vacaciones de invierno, en vacaciones de verano y los fines de semana.
porque en la semana no salíamos a jugar a la calle porque uno estaba en el colegio, había que estudiar también. Entonces, pero no sé, uno jugaba eh, juegos típicos, el tombo, el alto, el pillarse, no sé, cosas que ahora no se usan parece, pero como esas cosas. Y no había, y nadie hablaba de los acontecimientos políticos. Nadie hacía comentarios de eso, por lo menos, porque yo viví una infancia en dictadura, no la adolescencia, o sea, me tocó la infancia y la adolescencia, pero no la juventud. Los jóvenes eran más politizados. Entonces, pero yo no me vinculaba tanto con la gente más joven de 18 años, que ellos sí participaban en cosas como más politizadas. Entonces yo viví una infancia, yo te veía bastante sana y en el barrio bastante desconectada del contexto político-social en el que estábamos, para bien creo yo, porque de alguna manera no era para un niño sano saber el nivel de cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Así que eso puedo decir. ¿Hubo silencios, secretos o temas prohibidos de conversación? En mi familia, sí. O sea, más que silencio así como implícito, hubo un silencio, o sea, un silencio indicado, es decir, conversación, indicación de mis papás: ustedes no tienen por qué estar hablando de política, no tienen por qué involucrarse en temas de política, eso no es algo que ustedes les tengan que referir. Las personas que se involucran en temas políticos mueren, por lo tanto ustedes no pueden meterse en esas áreas y eso puede arrastrar al resto de la familia. Así es que los niños no hablan de política y ustedes no tienen nada que hablar de política, ni aquí ni en ninguna parte. Si ustedes nos escuchan a nosotros hacer comentarios de algo, no tienen que reproducirlo en ninguna parte. Porque en esa época, en todas las poblaciones, villas o lugares, había alguien que era de un sector o del otro. Y donde yo vivía había una familia de militares. Entonces yo ahora entiendo por qué mi papá nos recalcaba tanto eso, porque yo, una de las niñitas con las que jugaba era hija del militar. Entonces en conversación de niño uno puede decir cosas y después le cuenta al papá, no sé, puede pasar algo malo. Así que nosotros teníamos indicación clara de que no podíamos reproducir nada que se dijera en la casa y no hacer comentarios de política ni en la casa ni en ninguna parte. ¿Cómo usted percibió el ambiente político y social en la época de dictadura? Yo lo empecé a percibir más grande, o sea, como en el año 86 recién empecé a entender que todas estas revueltas eran un tema político. Yo antes entendía que era así la vida, digamos, ¿no? Después entendí que como el año 86, que tiene que ver con que uno va creciendo y ya es más grande, que tenía que ver con un tema político. Y lo entendí porque mi papá trabajaba y estudiaba. Él terminó